La Sayona, un espectro cuya historia se teje con hilos oscuros de celos y tragedia. Se cuenta que Casilda, una mujer de inigualable belleza, vivía junto a su esposo en un pequeño rincón de los llanos venezolanos. Al principio se profesaban mutuamente un amor excepcional, con fidelidad y respeto. No obstante, la llama del amor se vio oscurecida por la sombra insidiosa de la desconfianza. La madre de Casilda sentía un gran afecto por su yerno, a quien consideraba como un hijo. Sin embargo, el veneno de los celos carcomía paulatinamente el alma de Casilda ante las muestras de sano afecto entre su progenitora y su cónyuge. Una noche, Casilda despertó agitada tras haber tenido una pesadilla. En aquel pernicioso sueño, Casilda observaba cómo sus seres más amados la traicionaban en los establos, todos llenos de lujuria y desenfreno. Inmediatamente se levantó de su cama llena de una furia descomunal. Sin decir palabra alguna, se dedicó a espiar constantemente a su madre y esposo, siendo que, entre estos, solo había una relación de respeto y afecto. Cegada por sus propias inseguridades, comenzó a crear en su mente insinuaciones y actos de infidelidad entre su esposo y su propia madre. La oscuridad de sus pensamientos la envolvía en una telaraña de paranoia, alimentando una tormenta de emociones que la condujeron a dar por sentado traiciones inexistentes. Una noche, después de haber cenado junto a su madre y esposo, como a menudo lo hacían, procedieron a despedirse para ir a sus recámaras. Cuando su madre y esposo se abrazaron en señal de afecto y despedida, Casilda estalló en cólera. Comenzó a acusar a su esposo de infidelidad y a proferir palabras hirientes en contra de su progenitora. Su esposo intentó abrazarla para calmar su furia, pero no se percató que ésta le esperaba con un cuchillo escondido en la manga de su abrigo, y tras múltiples estocadas dejó a su compañero sin vida tendido en el suelo. Su madre, al notar lo ocurrido, corrió despavorida hacia donde se encontraba el cuerpo de su yerno. Al notar esta acción, carcomida por los celos, Casilda, sin pensarlo, arremetió contra su propia madre. Moribunda y con un último aliento, su madre arrojó una maldición en su contra. Sayona eres y Sayona serás por toda la eternidad. Vivirás muerta y muerta vivirás. Ese será tu castigo. Desde entonces vaga sin descanso como la Sayona, una figura etérea y aterradora que acecha a los hombres infieles con una sed de venganza sobrenatural. Por siglos su alma en pena vaga sin descanso ni paz, persiguiendo a los hombres infieles para conquistarlos y luego enloquecerlos y matarlos. El origen del nombre se debe a que porta un sayal negro o sayo, ya que la leyenda surge desde una época antaña, o también podría derivar de la palabra sayón, por lo que viene como significado el término de castigador o castigadora. Convertida en un espectro de la noche, la Sayona vagaba por los caminos oscuros y solitarios. Su presencia estaba ligada a la infidelidad y el engaño. La leyenda advertía a los hombres que, si se aventuraban en la noche sin la debida lealtad a sus esposas, podrían encontrarse con la Sayona. A lo largo de los años se han reportado avistamientos y encuentros con la figura de la Sayona. Su larga cabellera oscura como la noche cae sobre su rostro, ocultando sus ojos llenos de rabia y amargura. Se manifiesta a menudo con un vestido blanco como un sudario, que ondea a la par del viento errante del llano. Su llanto, triste y sardónico a la vez, resuena haciendo eco en su entorno. Cuando la Sayona aparece, los hombres débiles suelen caer en su trampa. Luce como una mujer hermosa, tal vez la que un día fue. Tras fingir ingenuidad con sus víctimas, se desvela su rostro real. Los gritos aterradores de los infortunados sobrepasan la desesperación misma. Aunque algunos escépticos consideran la historia de la Sayona como simple folclore, otros creen con temor excesivo en su existencia.
viviendo con la incertidumbre de encontrarse esta figura legendaria en los senderos solitarios de la noche. Así, la leyenda de la Sayona continúa tejiendo su red de ira y venganza sobre generaciones. El precio de la infidelidad podría manifestarse en las sombras de una mujer despechada, una simple jovencita a la orilla de la carretera o incluso una mujer de la mala vida. También se dice que la Sayona tiene la particularidad de desdoblarse. Esto quiere decir que puede presentarse como un perro o un lobo, o como una mujer hermosa, como antes se describió, adquiriendo luego formas aterradoras y grotescas. Por lo tanto, es mejor que aquellos caballeros que disfrutan engañando a su pareja se lo piensen bien antes de que esta hermosa jovencita se dirija a ellos en alguna carretera o sendero, para luego enloquecerlos por completo y acabar con sus vidas.